Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría ordinaria 2 de Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Este día, pues, como recordatorio, antes de entrar al tema, pues, que tenemos propuesto, que son los contenidos de la unidad 2, bueno, preguntarles cómo vamos con la tarea, si ya la entregamos. Realmente ayer ya anoche ya no revisé, pero espero que si no la ha entregado, pues les recuerdo que tenemos hasta el día de hoy para poder hacer la entrega. Como parece que como que fuera a estar lloviendo, así al menos lo percibo, le recomendaría que en horas tempranas, ¿verdad?, de la tarde usted haga la entrega, o horas tempranas de la noche, ¿verdad? Me refiero a que tenga tiempo suficiente para poder solventar algún problema en caso que no pudiera subirla, ¿verdad? Que en el primer momento o en el primer intento que usted hiciera no lo puede subir, que usted pues pueda resolver. En esas palabras, pueda resolver. Bien, pues esperando que no vaya a haber ningún tipo de dificultad, porque han pronosticado lluvias, es decir, porque hay actividades diferentes, ¿verdad?, en donde requerimos del uso, pues, quizás de la plataforma, internet también, que no vaya a haber ningún tipo de problema para que nosotros podamos continuar, ¿verdad?, con lo que está propuesto. Bien, vamos entonces a iniciar. Yo no sé si hay alguna pregunta respecto a la tarea que todavía quizás no han entregado, solo para verificar, porque ayer estaba en la entrega, ¿verdad? Pero si hubiera todavía alguna duda, porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad?, lo que resta del día para entregarla, pues podría escuchar y ver de qué manera pues se atiende la duda. Licenciada, buenos Dígame. días. Buenos días. ¿Y todavía en plataforma está habilitada para ahora? Sí, por la situación que se dio, ¿verdad? Que la plataforma estaba en mantenimiento, pues el coordinador tuvo a bien, porque según el informe que nos habían brindado, y a ellos también, ¿no?, a los coordinadores, pues iba a estar en mantenimiento la plataforma 1 y 2, pero ya parece el día jueves en la noche ya estaba funcionando la plataforma, así que pues no hubo necesidad de esperar, ¿verdad?, para que se habilitara ayer, pero el coordinador tuvo a bien dejar hasta el día de hoy la entrega, así que si no hemos terminado, pues usted puede entregarla, ¿verdad? Aún hay tiempo. Gracias, licenciada. Bueno, no sé, me parece que querían entrar a la reunión. Me parece, no, creo que no. Vaya. Bien, yo lo admití. ¿Mande? Yo lo admití, le digo. Ay, gracias. Entonces, hágame el favor a los que pueden, ¿verdad? Porque proyectando la presentación no me percato, pero le agradezco mucho. Y así pues nos ayudamos, ¿verdad? Porque en lo que yo salgo de la pantalla completa de la presentación y quiero ingresarlo, pues ahí requiere un poquito de tiempo, pero yo le agradezco, Bernabé. Bueno, entonces, iniciamos, bueno, y está habilitada la unidad número 2, que corresponde al marco político filosófico de la educación. Esto en dos sentidos. En la política de la educación, que corresponde a los fines de la educación, esto, ¿verdad?, reflejados en los diferentes artículos de la Constitución de la República y otras normativas que están vigentes dentro de la
política educativa de nuestro país. Y por el otro lado, los enfoques filosóficos de la educación. Los diferentes enfoques, los diferentes también, sí, son tres los enfoques que vamos a ver. Y entonces hay tres materiales que están en la unidad número 2, que de manera así resumida, bueno, al menos así lo he considerado, porque hay partes importantes que es mucha la información. Aquí lo vamos a discutir, pero le voy a invitar para que usted haga las lecturas respectivas, porque el material completo pues ya nos permite tener un panorama mucho más amplio de lo que trata el tema. Quiero preguntar quiénes han realizado al menos la lectura de un material, o de dos o los tres, usted me indica. De algún material. Hemos realizado las lecturas, porque fíjese que hasta el día de mañana está habilitada esta unidad, pues estamos en la semana B y las unidades se habilitan de acuerdo a la semana, ¿verdad? Iniciamos semana A, esta semana que viene pues se habilita la unidad y pues ahí está el tiempo, ¿verdad? Yo le voy a sugerir siempre que revise la ruta de aprendizaje para poder tener conocimiento de cómo vamos, ¿verdad? De cuál es el ritmo que vamos a llevar para la realización de las actividades y para la realización de las lecturas. Así que yo entiendo que pasamos muy ocupados con otras tareas entre las actividades laborales y personales, pero la idea de estas tutorías es que usted, ¿verdad?, haya realizado las lecturas de los materiales y si no es que todo, al menos, ¿verdad?, de una parte de ella. Pero quiero confirmar si hay alguien que ha realizado la lectura de los materiales o al menos uno de ellos. Ninguno. Bueno, entonces los invito a que realicen las lecturas y vamos a iniciar esta unidad. Les comentaba, son tres materiales, pero realmente son dos grandes temas que vamos a ver en esta tutoría. Por un lado, bueno, y aquí está la agenda, lo había considerado. Saludo la presentación de la agenda, que es, bueno, el abordaje de las dudas que ustedes tuvieran sobre las tareas. Recordarles que ustedes también pueden ver las grabaciones de las tutorías. El enlace de esta tutoría, pues ya el lunes va a estar habilitada, si no es que a veces el coordinador es bastante, tiene el tiempo, diligente es, quizás no es esa la palabra, pero sí tiene como el tiempo para poder publicar, ¿verdad? El enlace desde el día ahora o el domingo, pero eso dependerá de los tiempos que él tenga también. Pero ya el lunes con seguridad usted puede encontrar el enlace. Entonces recordarle que puede ver las tutorías, las lecturas de los materiales, la revisión de la ruta de aprendizaje, eso es muy, muy importante. Y bueno, estar pendiente siempre de las actividades que se habilitan y de la fecha de entregas. Bueno, y ya les comentaba el sondeo de la lectura, pues parece que no hemos realizado las lecturas, pero hay que correr entonces porque a la unidad número 3 se habilita esta semana. La propuesta decía que es sobre 3 materiales que usted habrá encontrado en la unidad número 2, que corresponde al marco político de la educación y los enfoques filosóficos de la educación, y ahí está la discusión. Bueno, los fines de la educación salvadoreña. Quiero preguntar si hemos alguna vez tenido la oportunidad de poder hacer una lectura de algunos artículos de la Constitución. ¿Quiénes han revisado la Constitución y que se pueda ubicar concretamente a la parte referida
a, a la educación salvadoreña. Buenos días, licenciada. Perdón el ruido, Sí. no sé si me escuchan, que estoy en una actividad de mi hijo del colegio. Ah, sí, no hay problema. Yo estaba leyendo, gracias, yo estaba leyendo en otra materia también, uno de los artículos de la que llevamos de educación inclusiva, donde dice de que todo, pues, todo ciudadano tiene derecho a la educación principalmente. Entonces, que desde ahí parte la política de educación, dándole el derecho a todo salvadoreño. Excelente. Sí, fíjese, ahí usted me ha aportado, ¿verdad? La idea principal y es que en la Constitución de la República establece, ¿verdad? Lo que usted decía, el acceso, el derecho, ¿verdad? A la educación y esto es un derecho para todos. O sea que el acceso a la educación es un acceso para todos. ¿Y eso qué implica cuando dice para todos? ¿Alguien más? ¿Qué implica cuando dice que el acceso a la educación es para todos? Que todo salvadoreño tiene acceso Era, a la educación. ¿A qué sí, se refiere? Sí, dígame. sí, de hecho, hay algunas reformas, ¿verdad? Por lo menos el artículo, si no me equivoco, 3, el 31 y el 73 hablan de que la educación, pues, es parte del derecho de la niñez y se dice que es responsabilidad del Estado proveer lo que es esa parte de la educación. Excelente, así es. Muy buenos, interesantes comentarios. Y es que así es, el Estado es el que es el encargado, él es el responsable de garantizar que todo salvadoreño tenga acceso a la educación. Y dentro de ese acceso hay una garantía. ¿Cuál es esa garantía? ¿O cuál es, sí, qué es lo que puede garantizar que todo salvadoreño tenga acceso a la educación? Bueno, quizás tal vez no se la voy a responder como es, pero no sé si ya cambió de nombre la ley Lepina, que protege a la niñez y por tanto la sujeta también a que sea parte del sistema educativo. Así es, la lepina, muy bien. Bueno, y de hecho han aparecido muchas leyes. Dígame. Perdón, el programa de educación para todos, pero ahí creo que le cambiaron nombre, no recuerdo cómo es que se llama hoy, que es que desde la primera infancia se trata de incluir a la mayoría de niños para que puedan optar a la educación primaria. Es lo que se venía trabajando, porque según hemos visto en el área rural, la educación parvularia es menos que en el área, ¿cómo se dice? Urbana. Ajá, correcto. Ya ustedes han mencionado dos leyes, ¿verdad? Que se han creado. Muy bien, interesante lo que usted comenta. Bueno, fíjese que hay algo bueno, entre las leyes, estas que son, digamos, unas nuevas, como es la educación para todos, relativamente nueva, porque ya usted mencionaba, no sé si es Estela, no sé si será usted o Mayri. Yo, licenciada Mayri. Mayri, correcto, Mayri. Ya usted mencionaba sobre la educación inicial. Y eso sí es cierto de manera concreta, ubicándonos, ¿verdad?, en un sector. Estos programas son dirigidos a los sectores, ¿verdad?, donde la tendencia, ¿verdad?, de no involucrar a los niños en un proceso formal de escolarización o el proceso de escolarización es garantizar que los niños puedan accesar. Y de esa manera, pues se trabaja, por un lado, en la parte, ¿verdad?, de motivar a los padres y para que los niños a ¿qué? Corta edad, porque ya de un añito ya, no sé desde qué edades pueden ingresar, pero yo he visto actividades donde los niños muy, pero muy pequeñitos
ya son parte, ¿verdad?, de esas actividades escolares. Y eso pues ha sido muy bueno, una estrategia muy buena porque garantiza que en los sectores de las zonas rurales, donde tiene tendencia a la deserción escolar o a que estos niños no puedan ser incorporados dentro de este proceso, se pueda cambiar, ¿verdad? Un cambio de mente, de pensamiento, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad de los padres, porque es responsabilidad de los padres brindar, ¿verdad?, ese acceso a la educación. También la LEPINA, ¿verdad?, que es una de las leyes que garantiza el bienestar en varios aspectos de los estudiantes dentro de su entorno y dentro de su rol como estudiante, ¿verdad?, y como niños. Y no solamente dentro del contexto educativo, sino dentro de el contexto de familia, pero también fíjese que la Constitución también garantiza el acceso a la educación para que el alumno, bueno, hoy, bueno, sin mencionar en qué tipo de gestión se dio o en qué gestión se dio, pero ahora se ha dado avances, ¿verdad? Bastantes agigantados en relación al acceso gratuito a la educación. Y entonces, una forma de garantizar que todo salvadoreño tenga acceso a la educación es que ésta sea gratuita. De manera que no haya ningún tipo de, que no haya algún tipo de dificultad, ¿verdad? Para que alguien, por esa limitación económica, pues no tenga acceso, ¿verdad?, a este derecho. Entonces, en la Constitución, por ejemplo, le comentaba, en la Constitución de Política de El Salvador, en el título 1 y en el capítulo 1, manifiesta que es obligación del Estado, imagínese usted, es obligación del Estado velar y garantizar a los habitantes de la República o asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia. Entonces, también dentro de estos, digamos, derechos está la educación, pero es en la Ley General de Educación en donde se implementan las disposiciones constitucionales respecto a la educación en nuestro país. En la Ley General de Educación establecen las disposiciones en cuanto a la educación, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores dentro de los primeros pasos, que es la formación, ¿verdad? La formación de los docentes y también la garantía, ¿verdad? O garantizar una estabilidad laboral de los docentes dentro del sistema. Entonces, como ustedes ya mencionaban, ya ustedes, Mayri, y no sé si fue Bernabé, si me equivoqué, perdón con el nombre, pero mencionaron dos leyes. Y es que dentro de la política, bueno, dentro de la Ley General de Educación, debe de garantizar que todos los estudiantes, bueno, todas las personas tengan acceso. Y eso quiere decir que cuando dice que todos, es que no haya ningún tipo de restricción, ¿verdad? O que se vaya mande, dígame. Sí, disculpe. Sí, estaba muy interesante. La verdad que estas asignaturas, la verdad es que me llama la atención. Tenemos algunos vacíos, no vamos a ignorarlos, licenciada, en el sistema educativo, porque si bien es cierto, aquí voy a hacer una crítica, cada quien escuche a su conveniencia, pero fíjese que por lo menos el Ministerio de Educación, por medio del presidente, sí, se proporcionaron computadoras. Sí. Y de hecho la mía se me dañó y tuve un poco complicaciones para entrar en una que me prestaron. Pero yo pienso que los beneficios proporcionados a los estudiantes, de igual manera, como usted mencionaba, debería de ser sin ninguna restricción.
Y esto sucede tanto como para los estudiantes como para los maestros. Vaya, en los maestros hay unos por contrato, unos pagados por el CDI y unos con plaza, gracias a Dios. Pero hay a unos docentes que les ponen trabas y trabas también para darles el recurso informático y de hecho no les dieron. Y si nos vamos por el nivel de educación superior, como en el caso de nosotros, no sé si suponen que porque estamos estudiando ya universidad creen que tenemos dinero, tenemos para una laptop, cuando se le ha proporcionado el recurso informático a muchos estudiantes de cuarto grado, cuando en muchos lugares la parte informática la tenemos implementada de allá por séptimo grado en adelante. Y se le ha proporcionado laptop al alumno de cuarto, quinto y sexto grado. Ahora dígame usted cómo se va a poder defender o para qué. Así sería, ¿para qué va a utilizar el recurso si no ha recibido quizás ni una clase siquiera de informática? Correcto. Entonces en esa parte como que vemos algunos vacíos todavía en el sistema educativo, donde, bueno, nosotros estamos estudiando también educación inclusiva, cuando realmente en todos los beneficios no somos incluidos como estudiantes. Gracias. Perfecto, sí, gracias. Bueno, ahí sí hay bastante. Bueno, y es que al hablar de que el Estado debe de garantizar el acceso a la educación, incluye lo que usted menciona, ¿verdad? También la disponibilidad de los recursos. Y lo que eso es lo que usted menciona, es muy cierto. Les han brindado a los diferentes niveles recurso tecnológico, pero no ha habido una capacitación, ¿verdad?, sobre el uso de estos. Pero ahí es donde le corresponde al docente, pues, asumir esa tarea, ¿verdad? Entonces, como usted dice, aquí hay mucho de qué hablar y este es un tema que nos hace reflexionar y pensar si realmente hay una igualdad, ¿verdad?, de condiciones cuando de educación hablamos. Entonces, los fines de la educación tiene implícito el concepto de formación humana y reúne tres elementos importantes: la perfectibilidad del hombre, el hombre como sujeto de la educación y la forma en que el hombre puede llegar a la comprensión de la enseñanza. Imagínense, los fines de la educación tiene como esos tres ejes importantes, o centrales. Entonces, bueno, hay varios artículos que usted puede tener conocimiento, en el material hay varios artículos, pero cuando hablamos de los fines de la educación salvadoreña, podemos reconocer en uno de los artículos están estos aspectos que están acá, que podemos observar en la diapositiva. Bernabé, no sé si usted fue el que comentó hace un momento. Bernabé, no sé si usted habrá sido. Sí, soy licenciada. Bueno, Bernabé, ya estoy reconociendo las vocecitas. ¿Puede leer, por favor, lo que usted ve en la diapositiva? Sí, después de todo. Sí, por favor. Literal A. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Literal B. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Literal C. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Literal D. Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. Literal E. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Y, literal F, propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Muy amable, gracias. Quiero escuchar 3 comentarios. Alguien que tome un literal y haga un comentario sobre él, por favor. Cualquier literal que le haya llamado la atención y haga un comentario sobre eso. Vale, el literal B. Sí. Ahí dice, contribuir a la construcción de una sociedad democrática y más próspera. Pero me llama la atención también las últimas 2 palabritas, justa
y humana. Ujú. Recordémonos de que, bueno, vamos a hablar de un aspecto así claro. Una cosa es tener conocimiento, tener grado académico, y otra cosa, pues, es ser educado, ¿verdad? Ujú. Vaya, ¿por qué razón? El conocimiento realmente, o sea, se llama, es la educación, así lo incluimos siempre, licenciada, Sí. pero hay a veces que confundimos los términos, ¿verdad? En una empresa donde yo trabajaba había uno que le decíamos hasta casi como apodo ya licenciado, Ujú. pero ese tipo era el jefe de nosotros, pero nos mencionaba unas grandes palabras, entonces era bastante mal hablado, como muchos lo podemos decir. Entonces la parte de la educación quedaba muy baja para él. Ujú. Entonces, cuando hablamos de los fines, que es construir una sociedad democrática y más próspera, lo de próspero está bien. Recordemos que las personas mejor preparadas académicamente están en mejores puestos de empleo. Si bien es cierto que todos somos explotados, pero la persona mejor preparada es menos explotada. Ujú. Vaya, pero dice más adelante, también que esa sociedad también sea pues justa y humana, y claro, pues en la parte educativa eso buscamos, ¿verdad? Que la justicia cada día se practique más y los tratos que al ser humano, valga la aclaración, se le den, sean más humanos y no como en muchas naciones, que también es bueno mencionar esto, que al niño se le niega el derecho de estudiar. Hay países del Medio Oriente donde a veces la pobreza es tan extrema que a los niños de 7, 8, 12 años les toca que trabajar para llevar su propio sustento a sus casas. Ujú. Entonces en El Salvador, ese es el fin que se persigue, ¿verdad? Que se practique la justicia y que se actúe más con humanidad por la brecha de la educación. Leía un artículo, si no me equivoco, el 25 de mayo, como que se hizo un decreto en Estados Unidos de manera que la educación no es reconocido como un derecho fundamental, y qué bueno hacer un versus con nuestro país, que aquí sí tiene fines muy importantes para, bueno, no solo para los jóvenes, ¿verdad? Sino que también para los padres. Recordemos que un hijo mal educado o que no se involucra en la parte educativa busca hacer otro tipo de cosas incorrectas ante la sociedad. Eso, Ujú. licenciada, gracias. Muy amable, gracias por su comentario. ¿Otro comentario sobre algún literal que le haya llamado la atención? Bien, buenos días. Yo en el literal B, Sí. hola, que dice de combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, pero creo que esto debe ser aclarado que no solo es de parte del centro educativo, sino que tiene que comenzar también por el hogar, ya que es la primera escuela, pero muchos padres le echamos la culpa y lo que mencionaba el compañero que es mal educado, pero realmente decimos mal educado y nos enfocamos a la escuela o de la escuela se enfocan al colegio y es como que se echan la bola, pero realmente tenemos que estar todos involucrados para poder evitar esa intolerancia, porque ya el decir allá no lo hacen, ya estamos intolerando que nosotros no estamos haciendo como padres el paso que debemos hacer en educar y seguir a nuestros hijos en la educación. Excelente, muy amable, gracias. Escuché la vocecita de alguien que quiera participar. Sí, buenos días, licenciada. Buenos Buenos días a días. todos. Gracias. Quería aportar un poco acerca de lo que es el literal A, que es el lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Eh, Creo que es muy importante ese literal, ya que es lo que se busca, ¿verdad? Lograr el desarrollo integral de nuestros estudiantes para que puedan formar parte de una sociedad más digna y juntamente con ellos que se construya una mejor sociedad para todos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que, o los padres nos dicen que estudiar para que no termine siendo...
analfabeto o que para que tengas un buen trabajo, pero no pensamos en lo que podemos lograr para las demás personas de la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos incluyendo lo que es lo moral y lo social, asimismo lo espiritual, ¿verdad? Que a veces dentro de las instituciones no podemos, más que todo públicas, no podemos profesar en sí el hecho de una misma fe, ¿va? Porque tenemos que ser tenemos que respetar la diversidad y tenemos que influir e inculcar el hecho del respeto a todas las religiones, ¿verdad? El respeto a la libre expresión y todo lo que ello incluye, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de la personalidad a veces es un gran compromiso por parte del docente. No digo que los demás no es un gran compromiso, ¿verdad? Pero es el docente el que influye bastante el hecho de la personalidad, dependiendo del trato, de la forma en la que enseñe, de cómo se comporta también dentro y fuera de las instituciones, ¿verdad? Entonces, además de que es muy importante, es algo bastante difícil de lograrlo, pero se tiene que trabajar de la mejor forma para desarrollarlo de una mejor manera en los estudiantes. Muchas gracias a los compañeros, ¿verdad? Los 3 comentarios excelentes. Y bueno, estos fines de la política educativa que se resumen en estos literales, los vamos a ir tomando en cuenta en la medida en que vamos a ir, en la medida que vamos a entrar a los enfoques de la educación, porque, dígame. Solo un aporte más, licenciada. Sí. Esos fines están buenos, está bien. Lo único que, como menciona el catedrático mexicano, si no me equivoco, Enrique Dussel, es un problema, de hecho, y siempre va a ser así, que la educación persigue fines políticos. Así es. ¿Verdad? Entonces eso siempre va a ser así, ¿verdad? Muchas veces se busca dar un beneficio para agarrar fama, ¿verdad? Personalidad, ¿verdad? Cuando ya mencionamos los vacíos que se están dando, ¿verdad? Entonces esto siempre va a ser así. Fíjese que, bueno, hace algunos años, todavía cuando ya estudié en el bachillerato, sí, habían unos profesores que nos inculcaban así y nos decían que listos para las votaciones cuando se acercan las elecciones de los partidos, habían unos del frente, otros nos decían de arena. Entonces, ahora que yo estudio estos contenidos, me entero la razón por la cual escuchaba este tipo de comentarios que hace 10, 15 años antes, ¿verdad? Entonces, aunque ya no lo escuche, pero siempre la educación persigue ese fin. Es un vacío, sí, realmente es un vacío, una deficiencia, pero que nosotros lo podamos cambiar está bastante difícil, pero sí lo podemos hacer desde nuestras aulas, solamente, licenciada. Muy amable, gracias. Y es que es cierto, ya lo habíamos comentado en la tutoría anterior, y es que la educación obedece a intereses políticos, y ahí está el marco de la educación, y es que siempre hay fines políticos, como usted decía, y la educación, lamentablemente, cuando hablamos del tema de educación, lamentablemente no se puede disociar de los intereses políticos, porque también ella la define, ¿verdad? Hay intereses políticos. Nosotros cuando hablamos de educación, hablamos de una educación que tiene que ser emancipadora, pero hasta cierto punto eso no es posible, porque nosotros estamos bueno, el proceso educativo obedece, ¿verdad?, a los intereses políticos, y pues eso no nos permite hablar de una educación emancipadora o libertadora, porque si bien es cierto, el conocimiento da poder y libertad al quien construye y adquiere el conocimiento, pero al mismo tiempo nos sujeta, ¿verdad? Nos sujeta a lo que se nos ha enseñado. O sea,
desde las, bueno, y de aquí, desde los fines de la educación se establece qué es lo que se quiere que el educando aprenda y en qué áreas se pretende que se forme para que en un futuro pues se pueda presentar a la sociedad ese producto, ¿verdad? De lo que fue formado durante tantos años. Pero dentro de los fines de la educación debe de garantizarse también, y ya lo vamos a ver más adelante, y si usted observa, hay algo que usted puede, en la lectura de estos literales, usted va a observar, y es el carácter humanista de la educación. Es el carácter humanista, esa cara, ¿verdad?, de la educación, y vamos a analizar, ¿verdad?, si realmente ese carácter humanista que tan presente está hoy en nuestros días en los procesos educativos y la realidad educativa, que si bien es cierto, quizás ustedes, algunos, ¿verdad?, no han tenido la experiencia de estar en aula. Yo creo que Bernabé sí, si no me equivoco. No sé si usted será docente, pero no sé si habrá alguien aquí que ya ejerza la docencia. Fíjese Me que yo parece. no, yo en un tiempo di clases, pero de informática, porque soy Ajá. técnico, pero sí me gustan lo que es bastante estas asignaturas pedagógicas solamente. Sí, pero yo me identifiqué a uno que, si no me equivoco, pues ya está ejerciendo la docencia en la tutoría anterior. Pero bueno, Compañero César, creo que es. sí, César, ajá, César. Entonces, a él lo identifiqué. Ya me recordé que él es el que, no sé si él ejerce la docencia, pero lo que quiero comentarles es que dentro de su posición como docentes en formación, es decir, como estudiantes, y en el caso de César y mi persona, ¿verdad?, que ya tengo algunos años de estar ejerciendo la docencia, podemos quizás por la experiencia bueno, en la posición de ser docentes, podemos ver o tenemos la perspectiva realmente de este carácter humanista que debe tener todo proceso de educación, pero vamos a ver más adelante y vamos a reflexionar sobre ello. Pero entonces, vamos a ver la otra parte, que son las fuentes filosóficas de la política educativa, y eso constituye el marco filosófico de la educación a finales del siglo XX. Podemos reconocer tres fuentes filosóficas que han sido, en un momento determinado, el enfoque adoptado en la currícula nacional. Bueno, y estos enfoques no solamente aquí en nuestro país, estos enfoques han sido y tuvieron, ¿verdad?, en un tiempo determinado, relevancia por su carácter, por su naturaleza, y también en algún momento, pues, estos enfoques pudieron haberse, quizás, rechazado, pudieron haber sido desfasados por otra corriente filosófica, por algunas críticas, algunas desventajas, ¿verdad?, que pudieran haberse reconocido de estas fuentes, ¿verdad?, ya conocidas así también como enfoques. Vamos a ver. César, usted tiene bueno su micrófono para que pueda leer, por favor, lo que dice en esta diapositiva. Sí, licenciada. Bueno, Con gracias. gusto, con gusto. Fuentes filosóficas de las políticas educativas hacia finales del siglo XX. Humanismo, fuente que responde al ¿para qué? De la educación. Racionalismo, responde al qué, a los contenidos, el que aprender. Constructivismo, responde al cómo, es decir, cómo se aprende. Muy bien. Quiero preguntarles el para qué, el qué y el cómo. ¿A dónde podemos ver reflejados esas tres preguntas? ¿En dónde lo vemos reflejado? Eso lo vemos reflejado en el día a día, licenciada. Uh-huh. Lo vemos en la sociedad, ¿verdad? Que está costando tanto cambiarla. Vale. Así es. Por ejemplo,
Cuando decimos para qué, ahí está la palabra anteriormente, que es el humanismo, para ser más humanos, ¿verdad? No es para creernos más que el otro, que vos apenas te quedaste en tercer grado y yo soy universitario. No es ese el fin, ¿verdad? Pero por eso dice, ¿para qué? Es decir, para ser más humanos, para dar un mejor trato a nuestros semejantes, Sí. para dar e impartir mejores valores a la juventud futura, ¿verdad? Entonces, ahí mismo se está dando la respuesta, ¿verdad? Entonces, también está la última que me llama la atención, pero decir cómo se aprende, cómo voy a aprender, prácticamente con el constructivismo, construyendo cada día nuevos conocimientos, nuevas actitudes y nuevas conductas que van a ser de provecho para la sociedad. Muy bien, gracias, muy amable. Fíjese que quizás sumando a lo que ya comentaba Bernabé, estas preguntas, el para qué, el qué, el cómo, se responde. Se responde y están reflejados en los pilares de la educación. Ahí está. Y vemos que los tres enfoques, de una o de otra manera, están aún presentes en nuestra educación. No podemos hablar de un tipo de enfoque, ¿verdad? 100%, aunque quiero preguntarles, de acuerdo a lo que hemos aprendido, lo que usted ha aprendido por su experiencia como estudiante en la universidad, por su experiencia quizás por lo que ha leído, ¿verdad? De manera independiente, quiero preguntar, ¿quién sabe cuál es el enfoque que actualmente es el adoptado por la currícula nacional, la que está reflejada en la currícula nacional? ¿Cuál es el enfoque en educación? ¿Sabe usted cuál es el enfoque que actualmente está vigente en la currícula nacional y que se ve reflejado en la currícula, en los programas? El enfoque constructivista, licenciado. Así es, el enfoque constructivista, pero si bien es cierto, es el que está legalmente, ¿verdad? Se puede reconocer a como el enfoque que se ha adoptado en todos los niveles y en todas las disciplinas, de hecho en la currícula nacional, pero no podemos ignorar que el enfoque humanista y el racionalista están presentes, quizás no en la medida, ¿verdad? O en la magnitud o en el grado que puede estar presente el constructivista, porque este es el que toma relevancia y de ahí digamos, los lineamientos educativos para el trabajo, ¿verdad? De las planificaciones y el trabajo de aula, pero el humanismo y el racionalismo están presentes. Vamos a ver el humanismo. Licenciada, Dígame. solamente un aporte. Sí, Prácticamente está bajo tres enfoques, que sería el humanista, el constructivista y el socialmente comprometido. así es. Así es. Lo voy a aprovechar, lea por favor lo que dice en la diapositiva. Gracias. Humanismo, el para qué. El ideal de ser humano debe garantizar que el desarrollo de la humanidad sea sostenible. CSE no sé qué significa. Es una referencia. Solo Gracias. lea. Ajá. Muy bien. Para su logro se proponen determinados principios que lo sustenten. El primero son los valores. De ellos destacan los siguientes. Literal A. Construcción solidaria y transgeneracional del concepto de humanidad. Literal B. Un concepto digno de humanidad y una humanidad digna. Literal C. Humanidad integral en una relación de justicia con la diversidad cultural y biológica. Literal D. Un concepto de humanidad saludable. Muy amable, gracias. Fíjese que esta parte, que es uno de las fuentes filosóficas,
como decía, no podemos hablar de un enfoque 100% constructivista. Le apoyan y le complementan estos dos, el humanismo y el racionalismo. El humanismo, el para qué. Y en los pilares de la educación, ¿a dónde podemos ver? ¿Cuáles son los pilares de la educación? ¿Alguien sabe cuáles son los pilares de la educación? El saber conocer es uno. ¿Se recuerda usted? Hola. Hola, dígame. Aprender a conocer, Ajá, aprender a hacer, sí. aprender a vivir juntos y Ujú, aprender a hacer. O sea, aprender a hacer y aprender a hacer. Aprender a ajá. conocer y aprender a vivir juntos. Yo le voy a preguntar a todos. Ya Bernabé mencionó los 4 pilares. Dentro de esos 4 pilares, ¿a dónde vemos reflejado el enfoque humanista? En esos pilares, ¿a dónde lo podemos ver reflejado? Aprender a vivir juntos. Aprender a vivir Exacto. juntos. Y el aprender a ser, o sea, el construirme a mí misma, ¿verdad? Construirnos. En el aprender a convivir juntos y el aprender a ser está el enfoque humanista, es decir, construirme a mí misma dentro de ese proceso que es guiado por los docentes, bueno, que es la comunicación, la relación directa entre el alumno y entre el docente y el alumno. El alumno, la relación directa es con el docente. Entonces, el aprender a convivir y el aprender ser. El aprender ser es la construcción, ¿verdad? De la persona. Esa construcción o la construcción de esa parte humana me permite aprender a convivir con los demás en una sociedad, decía, más justa. Y ahí es donde vemos los fines de la educación, en una sociedad más justa, que podamos combatir el odio, ¿verdad? Y la intolerancia. Y pues vemos dentro de los pilares de la educación el enfoque humanista. Vamos a ver, el racionalismo, ¿a qué se refiere? ¿Quién quiere leer, por favor, lo que está en la diapositiva? Racionalismo, lo académico. Sí. ¿Qué se busca con el racionalismo? En una política educativa debe plantearse que se procura que todos los participantes por procesos activos desarrollen el razonamiento y la facultad de conectar las ideas consciente, coherente e intencionalmente, obtengan inferencias, descubran las relaciones entre ideas y puedan ordenar conceptos de acuerdo a los cánones de la lógica. Hasta ahí, gracias. Según ok. Sí, es una referencia, sí, gracias. Bueno, y entonces, en otras palabras, ¿qué se busca con el racionalismo? La construcción del conocimiento, en otras palabras. El racionalismo en los pilares de la educación, ¿a dónde lo vemos reflejado? ¿Es donde se refleja esta fuente filosófica? En los pilares de la educación, aprender a conocer o aprender a hacer. Aprender a conocerles. Así es, en aprender a conocer vemos reflejada la fuente filosófica. Y es que se refiere a lo académico.
Y si usted observa en la fuente filosófica, bueno, dentro de los... Y fíjese que el racionalismo nosotros lo podemos ver también, bueno, en los programas de estudio usted puede ver, bueno, anteriormente, no sé si todavía hoy, se pueden reconocer los 3 tipos de contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Se recuerda usted los 3 tipos de contenidos? Contenido conceptual, procedimental Sí. y actitudinal. Ajá. Y si el racionalismo va referido a lo académico, ¿en cuál de esos contenidos podemos ver el racionalismo? Conceptual. Correcto, conceptual. Y el humanismo, que fue lo que ya vimos, ¿a dónde lo ve reflejado? Actitudinal. Actitudinal, muy bien. Y ahí está el tercero. Bueno, el qué, es decir, aquí está como la afirmación de lo que acabamos de mencionar, y es que el qué, es decir, los contenidos deben desarrollarse mediante procesos dinámicos que le faciliten cultivar su intelecto al mismo tiempo que crea un marco de referencia para crear su cultura y conocimiento. Entonces, racionalismo, este enfoque, pues, bajo este enfoque, permite la construcción del conocimiento mediante los procesos que permitan el alcance de ese conocimiento. Si es a través de esos procesos, ¿verdad? Que son del parte, digamos, del carácter individual del aprendiz, como del carácter social, que es donde nos permite poder construir el conocimiento de forma intencional, pues es el docente el que debe de promover ese ambiente, esos momentos en donde el estudiante va a poder adquirir ese conocimiento mediante el trabajo individual, con los recursos y las herramientas que él ya posee, que es el conocimiento previo, las habilidades y las destrezas que él ya posee para la construcción del conocimiento, pero también está digamos, el trabajo, ¿verdad?, colaborativo que requiere, ¿verdad?, del apoyo entre los pares y el apoyo con el docente también. Entonces, la construcción del conocimiento, que es, ¿verdad?, esos procesos que nos va a permitir el desarrollo de esa parte cognitiva a través de la construcción de los diferentes conocimientos. Y entonces el constructivismo, ¿en qué tipo de contenido lo podemos reflejar? El constructivismo lo vemos Contenido reflejado. procedimental. Ajá, correcto, en el contenido procedimental. Y el enfoque, bueno, y en los pilares de la educación, el constructivismo lo vemos reflejado en Aprender a hacer. aprender a hacer, correcto. Y entonces el constructivismo responde a la pregunta, el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a construir el conocimiento, cómo vamos a lograr que el conocimiento que el estudiante haya adquirido ese conocimiento. Entonces, de acuerdo con lo que se plantea en una política educativa, epistemológicamente el constructivismo pretende explicar el origen del conocimiento, es decir, el tránsito de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. Es decir, poder alcanzar un conocimiento mayor del que ya se posee. Entonces, la política educativa menciona que la visión constructivista del conocimiento se refiere básicamente a la acción del sujeto, ya que esta acción debe estar contextualizada en el medio social y cultural en referencia. Y esta idea de una acción contextualizada en el medio social y cultural viene como referencia de los aportes que Vygotsky hizo acerca de los procesos de aprendizaje. Entonces, para Vygotsky, un aprendizaje disociado de la realidad y del estudiante, del contexto, pues no era posible.
Entonces, Vygotsky reconoce que es necesario que el estudiante, bueno, el proceso de aprendizaje del estudiante sea dentro del marco de su realidad educativa, dentro de un contexto social y cultural. Entonces, bueno, y es estas ideas las que se ven reflejadas en la política educativa. Entonces, nuestro sistema educativo reconoce también la necesidad de una educación contextualizada, una educación que esté mediada por actividades que tengan significado para el estudiante. Entonces, y si usted ha oído hablar de una educación contextualizada, de un planeamiento contextualizado, es por eso. Entonces, la contextualización en el proceso de enseñanza y aprendizaje a la que se refiere la política educativa se inicia con la fase diagnóstica del planeamiento didáctico, es decir, para poder hablar o para poder diseñar actividades que medien en este proceso, es necesario que los docentes que son los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo el proceso educativo para un grupo de estudiantes, realice un diagnóstico. Ese diagnóstico, diagnóstico institucional, tomando en cuenta los recursos, recursos, digamos, tecnológicos, un recurso didáctico, recurso en cuanto a infraestructura, recurso humano, ¿verdad? ¿Con qué recurso contamos? Los recursos también de la familiar y social, ¿verdad? En comunidad del estudiante. Entonces, es necesario poder conocer la realidad educativa, institucional, también social, familiar y económica del estudiante, para poder realizar un planeamiento didáctico que esté contextualizado. Dentro de ese diagnóstico, y lo vamos a ver más adelante, es necesario que el docente conozca la realidad del estudiante. Cuando hablamos de realidad, no solamente es su entorno, sino también cuál es el estado, ¿verdad?, del estudiante cognitivo, cuáles son sus intereses. Y aquí lo importante es responder a la pregunta: ¿qué es lo que el estudiante necesita aprender? Aunque estamos nosotros sujetos a un programa de estudio y los contenidos que están ya establecidos, no los podemos quitar, no los podemos omitir, pero nosotros podemos dar ese carácter personal, contextualizado hacia el estudiante. Entonces, el planeamiento didáctico debe de ir siempre en función de los estudiantes. Es necesario que el docente conozca, por tanto, a sus estudiantes, que tenga un acercamiento a ellos, y el primer acercamiento que puede tener a los estudiantes es en esta fase diagnóstica. Conocer al estudiante, pero también conocer su entorno. Conocer también qué es lo que la institución puede brindarle al estudiante, con qué recursos vamos a contar para poder elaborar o poder proponer estas estrategias. Entonces, la fase diagnóstica permite, a través de diferentes formas, porque de diferentes formas yo puedo recoger información. Puedo observar al estudiante, puedo preguntar directamente a él, a su familia, puedo observar, ¿verdad?, como docente, yo con qué recurso cuento para poder diseñar estas actividades. Y entonces, a partir de esa información y del análisis, ya puedo partir para poder elaborar un planeamiento didáctico que cumpla con estas características, que sea un planeamiento didáctico contextualizado, que tenga significado para el estudiante, los mismos contenidos, pero propuestos de una manera particular, concretamente hacia los intereses, las necesidades y las expectativas de los estudiantes. Me voy a adelantar para decirles algo, y es que el planeamiento didáctico no es aplicable para todos los contextos. El planeamiento didáctico es único, tiene sentido para quien lo elabora, y debería tener sentido para quien lo elabora. Entonces, no podemos hablar de un planeamiento didáctico universal, es decir, que esperaría que
cualquiera que lo tome, dentro de cualquier contexto, sea aplicable. Eso no es cierto. Entonces, decía, si bien es cierto, los contenidos son para todos, el mismo en los diferentes niveles, pero el docente es el que se va a encargar de personalizarlos. Entonces, ¿cómo se construye el conocimiento? Según Pozo, es conveniente que el docente tome en cuenta los siguientes aspectos. Primero, basar los procesos por desarrollar en los contenidos especificados en los programas de estudio del MINED. Pues ahí tenemos nosotros la referencia, ¿verdad? O los lineamientos de cómo vamos a dirigir nuestro proceso educativo. Y entonces no podemos disociarnos, ¿verdad? No podemos aislarnos del programa de estudio, no podemos hacer un trabajo educativo alejado, ¿verdad? O parcialmente apoyado de él. Tenemos que 100% estar apoyados. Segundo, desarrollar un proceso riguroso y sistemático. Esto implica planear y darle seguimiento a todas las acciones de los estudiantes. No solamente planearlos y ejecutarlos, sino monitorear, observar qué hace el estudiante, cómo avanza, en qué podemos ayudarle. Y es que el apoyo tiene que ser un apoyo durante el proceso. También se puede dar un apoyo como refuerzo después de los resultados, pero debe de haber un seguimiento y un apoyo continuo para verificar que realmente los estudiantes estén avanzando dentro de su aprendizaje como se espera. Si, bueno, de hecho, tenemos diferentes estudiantes. Los estudiantes aprenden de diferente manera. Algunos avanzan rápidos, otros medianamente y otros les cuesta un poco más, pero todos, ya lo vimos en la política educativa, todos tienen que tener y el docente debe de dar la oportunidad a todos para que aprendan. Y ahí es donde viene algo muy importante, que son las adecuaciones curriculares, que lo vamos a ver también. Entonces, los instrumentos bueno, hay un proceso evaluativo mediante el uso de diferentes instrumentos que nos va a ayudar a no solamente evaluar mediante un número de los estudiantes, sino nos va a permitir poder obtener información del avance de ellos, en qué les podemos ayudar, cómo podemos redirigir el proceso si no estamos obteniendo los resultados esperados. Y eso se puede hacer mediante la información que obtengamos de los diferentes procesos de evaluación que implementemos. También, Hola. dígame. Con respecto a la diapositiva anterior, licenciada. Sí, sí. Dice por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se construye el conocimiento según Pozo? Vaya. El primero dice basar los procesos por desarrollar en los contenidos especificados en los programas de estudio del MINED. Vaya. En esa parte tenemos vacíos. Sí. Vaya. Bueno, y usted que ya es docente puede desmentirlo, ¿verdad? Y el compañero por ahí también. Hay algo de lo que no podemos dejar de hablar. El problema de la pandemia, eso dejó bastantes vacíos en el sistema educativo que están visibles. Vale, tenemos los nuevos programas educativos, pero ¿cómo cree usted que va a ser posible desarrollar todos los contenidos o lineamientos del Ministerio de Educación si desde el año pasado o antepasado traemos vacíos? Entonces, ¿qué toca actualmente? Venir llenando los vacíos que quedaron del año anterior. Entonces, en esa parte, un docente puede decir, yo prefiero enseñarles el 50%, pero que lo aprendan bien, porque del año pasado no saben mucho o saben muy poco. Entonces, en esa parte, como que hay algunos vacíos y no se puede seguir a la perfección lo que es el contenido proporcionado por el Ministerio de Educación, porque hay ciertos atrasos, ¿verdad? Entonces eso hace como que el proceso de aprendizaje sea un poco más lento y no se cumpla con esa parte. Muy amable, gracias. Y es que usted lo mencionaba, ya tenemos 2 años sobre 3, 2 años completos de la situación de salud, y eso nos ha inevitablemente, ¿verdad?
nos ha llevado a un desfase, por lo que usted mencionaba, no podemos avanzar en los contenidos y si contextualizamos a matemática, pues desde ya hay estudiantes que les cuesta, ¿verdad? El aprendizaje en matemática y con este problema o el contexto de la pandemia, pues como que ha habido un trabajo, ¿verdad? Recargado porque hay que estar reforzando en la medida que vamos avanzando. No sé, al menos yo así lo he percibido, que en la medida que vamos avanzando con los contenidos, al mismo tiempo vamos reforzando. Y es un trabajo simultáneo porque no se puede avanzar si no hay un refuerzo. Entonces no se avanza en la medida que se esperaría. Entonces, gracias por su comentario. Mi Y bueno, compañero César quería opinar. César, gracias Bernabé. Sí, César. Sí, gracias. Quería opinar un poco acerca de eso. Gracias, licenciada. En el caso si bien sabemos, actualmente está bien complicado y hay una frase que dice que no es buen docente el que termina el currículo, sino aquel que se esfuerza por enseñarle a sus estudiantes. Entonces, en el aspecto que mencionaba el compañero, actualmente tenemos grandes dificultades. Niños en tercer grado, en mi caso tengo tercer grado, y hay niños que cuando se inició la pandemia estaban en primer grado, entonces hay una gran diferencia en el tipo de docente que a lo mejor tuvieron o en la forma en la que los padres les enseñaron durante ese tiempo. Recordemos que estuvimos hasta el 2020, estuvimos hasta marzo en las escuelas y prácticamente después de eso todo fue desde la casa, si se podía en línea. Hay zonas rurales en las que la conectividad no es buena, entonces prácticamente era imposible conectarse a una clase en línea. Tocaba simplemente a las guías que el MINED estaba brindando. Y en ciertos casos los padres de familia no saben ni leer, no tienen algún familiar que les podría brindar la ayuda. Entonces, todo esto ha generado este desfase, ¿verdad? En la adquisición de los contenidos. Y es bien difícil, acerca de lo que comentaba, licenciada, el hecho de llevar los contenidos e ir dando un refuerzo. Es bien difícil porque hay niños, bueno, en mi caso, gracias a Dios, tengo un tercer grado que la mayoría está ya al día, estamos casi totalmente bien. Cualquier cosa ellos ya lo comprenden, pero hay grados en los que llegaron al tercer grado y los niños no podían leer por el hecho de que se dio una circular en la que no se podía dejar aplazado a ningún niño, ¿verdad? Por el hecho de la pandemia. Entonces todo eso fue generando grandes dificultades y falta de la adquisición de los conocimientos que se esperaría para el grado, para poderlos pasar al grado inmediato superior. En este caso, ya para este año sí ya se puede dejar aplazado, ¿verdad? Que si un niño no logró la nota mínima, entonces ya se puede, porque ya se dio esa circular. Entonces, es bien complicado porque conozco de compañeros a los que en segundo y todavía los niños no pueden, o no se saben ni las letras del abecedario, o no saben leer todavía. Eh, Incluso hay niños que están en cuarto grado y no saben incluso leer todavía por lo mismo, ¿verdad? Por lo que a ley se tenían que pasar, ¿verdad? Y esto genera una gran dificultad en el hecho de la adquisición y el continuo de los contenidos de manera en la que se establecen en la programación, en la jornalización que uno hace, ¿verdad? Inicio de año y todas las planificaciones, ¿verdad? Entonces todo eso algo lleva a algo más y esto nos genera hasta cierto punto atraso, pero como le mencionaba, ¿verdad? No es buen docente, es una frase que incluso nosotros en la institución la utilizamos, ¿verdad? Que no es buen docente el que termina el currículo, sino el que enseña. Nosotros nos tomamos este tiempo para reforzar incluso cosas que a los niños les están dificultando bastante. En el caso de ortografía, nosotros nos tomamos tiempo para mejorarlo, ¿verdad? Que a veces no se da de la mejor manera en las instituciones, entonces nosotros tratamos de hacer ello, ¿verdad? Que a veces perdemos horas clase, las perdemos, pero es necesario para que nuestros niños puedan obtener lo que realmente esperamos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Interesante su comentario y esa es la realidad.
Esa es la realidad, la promoción masiva, justificado, ¿verdad? Es justificada la promoción masiva, pero también hay consecuencias que no las podemos ignorar. Y la realidad educativa es diferente. En algunos es más compleja que en otras. Uh-huh. Un punto de lo que tocó el compañero Orlando, bueno, mi esposa da nivel bachillerato Sí. en un complejo educativo. A ella se le presentó un caso así. Hay una cantidad de actividades que el alumno debía de presentar para lo que es aprobar el grado. En el Sí. caso de ella, el alumno le presentó nada más una actividad. Entonces, por lógica, estaba aplazado. Y allí vamos con los vacíos. Y sí, es Uh-huh. cierto, la circular ya de que hoy el grado es ganado, gracias a Dios ya se lanzó. Tal vez así agarra un poco más de pena, o agarramos como estudiantes. Se le presentó un caso. Para ella, Uh-huh. pues estaba reprobado. Y en efecto, ella mandó a llamar a los padres y le dijo que estaba reprobado. Casi se morían del azúcar los padres. Entonces, de repente hicieron una carta, y imagínense, hasta la departamental. ¿Qué pasó el día siguiente después de esa situación? Le dijeron a ella que aprobara al alumno, que lo pasara de grado. Entonces, vacíos bastante graves que se dan en el sistema educativo, ¿verdad? Cuando no es dirigido de la forma correcta, pero hasta cierto punto es un problema porque usted como docente, ¿cómo se sintiera, licenciada? Le están botando su trabajo, le están Así es. botando su autoridad en el aula. Entonces es un problema, ¿verdad? Que cuesta combatirlos cuando los organismos no dejan que el docente haga su trabajo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hay que ver cómo poco a poco lo vamos cambiando. Muy bien, gracias. Así es. Bueno, realmente hay muchos retos. Bonita, bueno, es muy bonito ser docente, pero también hay muchos retos. Y la verdad, por el amor a la docencia, usted está formándose y los que ya estamos en aula, pues ahí estamos, ¿verdad? Tratando de hacerlo mejor. Bueno, cuando hablamos de educación inclusiva, ¿a qué se refiere el concepto de educación inclusiva? De los que no han participado, ¿quién puede decirme algo acerca de educación inclusiva? Beatriz, muy bien. Sí, buenos días, licenciada y compañero. La educación inclusiva es aquella que responde a las necesidades de los estudiantes, donde tenemos que diagnosticar cada una de sus capacidades o limitantes para poder también diseñar un currículo adecuado para ello y un planeamiento, por ende, que esté adaptado a esas necesidades. Tenemos que ver la diversidad de estudiantes, que tenemos que incluir todas aquellas necesidades sociales, culturales, étnicas, también así como decían los compañeros, ¿verdad? Hoy en día por la pandemia eso ha sido bien difícil, la educación, los niños no han aprendido al nivel que estábamos acostumbrados que aprendieran. Entonces los docentes tienen que hacer una educación inclusiva donde estos niños que están a un ladito como que no lograron los aprendizajes necesarios, hay que diseñar un planeamiento adecuado que responda a estas brechas que dejó lo de la pandemia, que va Uh-huh. a superarlas, pero esa es la educación inclusiva, responder a todas las necesidades que presenta cada estudiante, respetando, ¿verdad? Siempre el derecho que tienen ellos a la educación. Muy amable, excelente, excelente comentario. Y usted menciona muchos aspectos. Realmente eso es la educación inclusiva. Reconoce las diferencias individuales. Eso es muy De importante. hecho, Dígame, dígame. Sí, de hecho, ahí estamos incluidos nosotros con la modalidad. así es, Sí, correcto. porque la educación inclusiva también busca llevar la educación, también incluye la parte económica, ¿verdad? Es decir, Ujú. incluir a todos los sectores que se incorporen al área educativa. Ahí estamos, bueno, los de los cantoncitos que nos cuesta económicamente como para tomar un autobús todos los días, o sábado a sábado tenemos lo que es la educación en línea a distancia, ¿verdad? Entonces Ujú. somos de ese sistema de la educación inclusiva, ¿verdad? Y bueno, somos parte y somos beneficiados con eso, ¿verdad? Así es que ahí estamos inmersos también.
Ah, sí, excelente también, interesantes sus comentarios. Mire qué bonito es escucharles, ¿verdad? Porque hay tanta riqueza de conocimiento en sus palabras y es que la educación inclusiva, bueno, hace más de 10 años, quizás hace como unos 15, 20 años, se empezaba a escuchar este término, educación inclusiva. Pero al hablar de educación inclusiva, como que el término nos ubicaba a aquellos estudiantes con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial, reconocidas ahora sí, con alguna necesidad educativa especial. Y es que cuando hablábamos de educación inclusiva era bueno, teóricamente, porque la realidad es otra, poder, poder recibir, ¿verdad?, a un estudiante, no importando cuál fuera su condición. El estudiante era matriculado y no podía negarse, no se puede negar el acceso, la matrícula a ningún estudiante por, digamos, por condición, ¿verdad? Porque tiene alguna necesidad educativa especial, reconocemos que hay, digamos, una atención, ¿verdad? Que necesita que algún tipo de verdad de problemas en el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, como que el término estaba bastante limitado a este tipo de estudiantes, pero no, ya ustedes lo mencionan, ya Beatriz lo mencionó, acerca de aquellos estudiantes que no lograron alcanzar los resultados o esperados. Entonces, hay que buscar otras estrategias. Entonces, la educación inclusiva permite también dentro de su concepto, este concepto de educación inclusiva es mucho más amplio del que creemos, porque ahí están los que Beatriz mencionaba, los estudiantes que no lograron, y quizás estamos hablando de un ejemplo bien real y reciente, aquellos estudiantes que en este contexto de la pandemia no alcanzaron los resultados esperados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Con qué estrategia les vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer para que ellos logren? Es decir, ayudarles a que lleguen, a que lleguen. Entonces, el concepto de educación inclusiva incluye a estos estudiantes, como incluye a los que Bernabé también mencionaba, aquellos que por alguna u otra razón no pueden incorporarse en el proceso de formación en la modalidad tradicional, que es la modalidad presencial. Entonces, las diferentes modalidades de educación también está inmerso este concepto de educación inclusiva. Entonces, reconocer también que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes, decía, hay que reconocer las diferencias individuales, porque ahí está la riqueza dentro del proceso. Se fortalecen esas relaciones, que se establecen en el proceso. Se fortalecen dentro de estos procesos las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Le da sentido a lo que son las adecuaciones curriculares, y es que cuando hablamos de un estudiante con necesidad educativa, tenemos que reconocer que no solamente son aquellos que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, visual, física o trastornos en el aprendizaje, sino que también un estudiante requiere de atención especial cuando no logra llegar a los resultados. Y no porque tenga problemas de aprendizaje, sino, por ejemplo, una unidad, por ejemplo, en matemática, le costó más a él. Por ejemplo, álgebra, que es donde los estudiantes ya lo vemos, ¿verdad? Que empiezan a subir cuesta arriba, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Lo vemos que van un poco más despacios, otros se van quedando, pero entonces ahí es donde debemos de incluirlos a estos que se nos van quedando, a que puedan, a su ritmo, a su estilo de aprendizaje, se puedan poner a la par y logren llegar. No vamos a llegar no van a llegar todos al mismo tiempo, pero sí que lleguen. Entonces, educación inclusiva permite reconocer las diferencias individuales. Entonces, ahí es donde el docente debe de poner, ¿verdad? Echar mano sobre cómo vamos a lograr el aprendizaje. La atención a la diversidad implica promover el desarrollo humano,
fíjense la atención a la diversidad. Y es que aquí es donde vemos también y reconocemos la parte humanista, el enfoque humanista, porque partiendo del docente, reconocer las diferencias individuales en los estudiantes, tomarlos, ¿verdad?, como nuestra tarea muy en serio, y este planeamiento didáctico elaborado de manera rigurosa y sistemática, incluyendo, como decía, las adecuaciones curriculares, pero también promoviendo, ¿verdad?, esa parte humanista en los estudiantes, que ellos también aprendan a reconocer que ellos en sí tienen fortalezas, tienen debilidades, tienen cualidades también que les ayuden en este proceso, pero que también aprendan a reconocer las diferencias individuales de sus compañeros. Y es que los docentes somos los que tenemos la responsabilidad de promover que los estudiantes se puedan reconocer estas diferencias individuales y que ellos aprendan a respetar a los demás como son. Y ese apoyo, ¿verdad? Ese trabajo colaborativo implica que nosotros ayudemos, ¿verdad? Que los estudiantes ayuden entre sí a los demás. Entonces, en fin, se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo. Todos deben de tener la oportunidad de aprender. Bueno, para ser realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En escuela inclusiva, todos los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades. Mencionaba Bernabé algo. A los estudiantes se les ha dotado de laptop y de tablet, pero un estudiante puede tener dificultad para manejar, por ejemplo, para encender la computadora si no ha tenido ningún tipo de experiencia o una inducción. No hay nadie en casa que les ayude. Y de repente lleva la computadora al aula y se da cuenta que no sabe ni cómo encenderla. No sabe cómo ingresar a un archivo en PDF. Ahí vemos que hay un estudiante con una necesidad educativa. Entonces, la inclusividad entra en juego acá. ¿Por qué? Porque ya sea que sea con el apoyo del docente, y fíjese que es bien bonito cuando los mismos compañeritos le apoyan al que no puede y le dicen, enseñá, préstamela, quiero ver, así se hace, enseñá, te voy a ayudar. O cuando requieren del acceso a internet y uno anda y el otro no, y le dice, enseña, te voy a pasar, pero yo no sé cómo, enseña, ven y te voy a enseñar. Entonces agarran la computadora y se sientan a la par de ellos. Entonces qué bonito es ver que se promueve esa parte humanista y la cara, ¿verdad? De la inclusividad aquí se pone de manifiesto. Entonces vemos que los estudiantes con necesidades educativas no solamente son aquellos que reconocemos con problemas de aprendizaje, sino que aquellos que en algún momento tienen esa dificultad de poder accesar a la información. Y aquí reconocemos propiamente aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Aquellos que necesitan de esas adecuaciones curriculares que el docente debe de hacer. Y por eso es importante el diagnóstico. Si nosotros no conocemos qué tipo de estudiantes tenemos, vamos a ignorar esas necesidades. Un estudiante que vemos, ¿verdad?, que no copia, pero ¿por qué no copia? Está sentado hasta en las últimas, ¿verdad?, sillitas, y pero ¿por qué no copia? Si el estudiante es tímido, no le va a decir, pero puede tener problemas de baja visión. Es necesario que el docente tenga conocimiento para dos cosas: lo ubica adelante y elaborar, ¿verdad?, un material didáctico o escribir en la pizarra con un tamaño de letra más grande para dar oportunidad que el estudiante pueda copiar. Si ocupamos proyector, por ejemplo, aumentar el tamaño de la letra o la imagen para que el estudiante que tiene problemas de baja visión pueda tener acceso. Brindarles diferentes recursos también para que ellos se puedan adaptar y tener oportunidad de la adquisición al conocimiento. Pero cuando se realiza el planeamiento didáctico, ¿qué elementos deben de ser tomados para garantizar la educación inclusiva en El Salvador? 1. Los cambios en las políticas de los sistemas educativos que lleven
al fortalecimiento del papel del Estado, ampliar y fortalecer la cobertura y la calidad de los programas educativos, los proyectos, ofrecer una oferta educativa flexible, proporcionar recursos y soportes a los involucrados en el proceso. Hay elementos dentro de estos que el docente puede controlar y puede actuar. Lo otro importantísimo es la aceptación de la diversidad, reconocer que no todos los estudiantes son iguales y que sobre las diferencias individuales y las necesidades también individuales es donde nosotros vamos a trabajar para darle sentido a este proceso, no para nosotros, sino para el estudiante. Los estudiantes son personas con derechos, eso es algo importantísimo, de reconocer la promoción de un currículo flexible y a la vez diverso, para que los estudiantes seleccionen de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Procesos didácticos centrados en los estudiantes, ya lo mencionaba hace un momento. Una evaluación y promoción flexible, es decir, darle la oportunidad al estudiante para que avance. Lo vamos evaluando, no solamente para poderlos aprobar o reprobar, no, la evaluación es para darle la oportunidad de que ellos alcancen el conocimiento. Entonces, la evaluación, con evaluación recojo información, esa información me permite poder tomar, ¿verdad?, acciones remediales, prontas, oportunas. Clima afectivo y emocional en el centro educativo, y eso el docente es el que debe de promover a partir de él un ambiente afectivo. Y es que ahí es donde entra el carácter del docente, la personalidad del docente, el trato al estudiante. Entonces debemos de promover un trato de respeto, de igualdad, que promueva un ambiente de armonía, de respeto, de confianza, partiendo del trato del docente hacia el estudiante, y como los estudiantes son como esponjitas y nos ven como modelo a seguir, en la forma en que usted trate a los estudiantes, en esa forma ellos van a aprender también a tratar a sus compañeros, no en todos los casos, pero sí en muchos los estudiantes ven cómo los tratamos, ellos también así tratan. También la participación de los padres de familia y de la comunidad dentro de este proceso, el apoyo de ellos, la formación y capacitación del cuerpo docente y administrativo, la capacitación, pero también la actualización. Pero, ¿qué elementos podemos reconocer para la aplicación de la diversidad en el aula? Bueno, la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad de sexos, la diversidad intrapersonal e interpersonal. Podemos reconocer 4 tipos de diversidad que están inmersas o presentes en el aula. Pregunto, ¿los docentes son lo suficientemente competentes para desarrollar en los estudiantes sus habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas y valores que los guíen y los hagan desenvolverse a lo largo de la vida? ¿Creen ustedes que los docentes estamos suficientemente competentes? Dígame. Algunos, fíjate, licenciada. Algunos. ¿Por qué considera que no todos? Fíjese que vaya, partiendo de 2 puntos. En el caso de nosotros, que estamos en esta carrera, nos emociona. En mi caso, pues ya he estado con grupos, entonces es bastante bonito compartir los conocimientos, y yo siempre he creído que un profesor va a ser una de las profesiones más bonitas, porque todo profesional ha pasado por un profesor, partiendo de allí. Pero fíjese que he observado que con el pasar del tiempo, 15, 20 años, como que se pierde ese sentido de la vocación y se trabaja solo por un salario y no porque usted se sienta bien ya en el trabajo. Lo he observado, no lo he vivido. Lo he observado, quizás critico mal, no sé, pero se observa de que ya no se trabaja por vocación. Entonces eso hace de que la voluntad para impartir un cierto tema o compartir con ciertos caracteres de alumnos algunas actitudes, como que no sea muy grato. Entonces, ahí entra la insuficiencia o la incompetencia de algunos docentes.
Muy amable, gracias. ¿Otro comentario sobre esa pregunta? Un breve comentario. Bueno, lo que Bernabé dice es cierto. La pregunta va orientada hacia lo que él menciona y otros aspectos. Cuando hablamos de competencias no solamente del dominio, de la disciplina, consecuentemente de los contenidos, sino de unas competencias que promuevan los valores, que promuevan la formación del ser del estudiante de forma integral. Y cuando hablamos de integrales, en todas sus dimensiones. La parte humanista, la parte racional y el saber hacer, que es la parte de la construcción del conocimiento, cómo lo vamos a hacer. Entonces, pero ¿será que los docentes promovemos el desarrollo humano en los estudiantes? Es decir, estamos formando estudiantes que la sociedad los reciba. ¿Y qué tipo de ser humano formado vamos a entregar a la sociedad? Entonces, hay algo importante, no me quiero adelantar, pero la escuela, ya lo decía usted, y es que hago unas preguntas por aquí. No sé si más adelante. A ver. No, aquí está, y me voy a adelantar acá. Ya lo decía usted y me adelanto por esto. Me voy a luego retroceder, ya porque Bernabé lo mencionaba. El docente debe serlo ¿por qué debe de ser docente alguien? ¿Por qué cree que el docente debe de ser docente? ¿Cuál debe de ser el motivo o la motivación? Una debe ser la vocación, Uh-huh. ¿verdad? Aquel deseo de compartir sus conocimientos y crear una sociedad diferente para mejor, lógicamente, ¿verdad? Uh-huh. Aunque recordemos que eso no es responsabilidad del todo del docente, ¿verdad? Así es. Recordémonos que, bueno, está la iglesia, está el hogar, está la escuela, están los padres que tienen que jugar un papel muy importante en la formación, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que, aunque el docente quiera transmitir valores, se convierte solo en un transmisor de conocimientos, ¿verdad? Y eso, pues, no sé si se genera donde usted imparte clases, pero hay momentos en que el alumno dice, voy a salir, Uh-huh. y sale. Y si pertenece a algunos grupos antisociales, dígame usted como docentes, ¿qué podemos hacer, licenciada, en ese caso? No podemos. Vale. Entonces, por eso le digo que hay momentos en que como docentes podemos ser solo transmisores de conocimientos, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, ser mejores personas para la sociedad no es solo la labor del docente, porque bueno, si bien es cierto que algunas veces hasta la autoridad del padre queda abajo, pero yo pienso que sí, la responsabilidad de nosotros como docentes debe ser siempre formarlos en todas las áreas que le van a ser de provecho. Muy amable, gracias. Ya usted lo decía, el docente debe de serlo por vocación. Ese deseo de poder, como usted dice, poder poner a la disposición de los estudiantes lo que yo sé, ayudarles a ellos. Pero, ya usted lo mencionaba, hay muchos docentes que son docentes por la necesidad de un trabajo más rápido, y aunque hoy, como están las cosas, como están los procesos de selección, eso de ser docente para trabajar rápido, como que, y eso era algo que se escuchaba. Y es que, y fíjese qué lástima. Licenciada, Dígame. disculpe, quería aportar un poco acerca de lo que menciona actualmente. Uh-huh. Sí, gracias. Quería comentar que anteriormente, como ya usted lo iba a mencionar, las personas se metían a estudiar esto por salir rápido.
y Ujú. porque prácticamente, o como lo hacían anteriormente, que con un bachillerato pedagógico, creo que se llamaba, no recuerdo muy bien el nombre, Sí, así se que, llama. ¿verdad? Entonces con ese bachillerato ya podían dar clases, entonces luego para algunas, incluso algunos profesionales que eran de otra carrera, hacían un curso pedagógico también, creo que de un año o dos, no recuerdo, y ya podían obtener el escalafón. Entonces no se hacía por vocación, sino por el amor a poder trabajar más, con mayor rapidez. Y esto ha hecho que muchos de los docentes que están en el aula no estén ahí por vocación a querer enseñar, sino que están ahí por el hecho de simplemente ganar un sueldo. Entonces ellos, incluso bastantes mencionan que hacen su trabajo porque por eso les pagan y por eso lo hacen nada Ujú. más, ¿verdad? Entonces prácticamente están ahí por el hecho de que reciben una remuneración por hacerlo. Incluso se llega al punto en el que la misma sociedad dice, incluso padres de familia les dicen a los estudiantes, a los hijos, perdón, les dicen, aunque sea para profesor estudiar, entonces Ujú. no es así por así, ¿verdad? Que el hecho de, aunque sea para profesor estudiar, porque cuando hacemos eso, le estamos arruinando el futuro quizás a muchos de los niños que ese profesor va a tener, ¿verdad? Porque no va a tener la vocación para enseñarlo y no lo va a hacer de la mejor manera. Entonces también en este aspecto, ¿verdad? Que puede ser que también de acuerdo a cuando empiece a estudiar, ya le nazca el deseo la vocación, ¿verdad? Y puede hacer que ya realmente quiera estar en ello. Eh, También hay aspectos en los que llega un momento en el que uno se equivoca, ¿verdad? En cualquier situación y tiende a actuar de mala forma. Pero Muy creo bien. que sobre todo se necesita vocación para poder ser docente. Así es, gracias. Bueno, yo creo que ustedes están, bueno, usted que ya, César, que ya es docente, pues considero que por vocación, porque aquí está, ¿verdad? En esa línea todavía, pero, y los que están estudiando, pues considero que por vocación también, ¿verdad? Eh, la verdad que la parte económica no es un incentivo, ya ustedes deben de estar conocedores que no somos profesores para hacernos ricos, sino que vamos sobreviviendo, pero bueno, en lo personal, yo soy docente por vocación. Yo me recuerdo, y aquí quizás un paréntesis, un comentario de unos 2 minutos. Yo me recuerdo que, yo no sé, fíjese que leía por ahí, es cierto, en Facebook, que los que hoy son docentes, desde su niñez soñaron con serlo. Y yo soy una. Yo me recuerdo que ponía a mis hermanitos, a mis hermanos y a mis primos, los sentaba y les empezaba a explicar y hasta planas les ponía. Y algunos hasta me obedecían, me las hacían, me las llevaban, me las enseñaban. Estoy hablando cuando yo tenía 8 años. Entonces, yo deseaba ser docente. A mí me encanta lo que hago. Y bueno, puedo reconocer que sí, en mi caso sí, soy docente por vocación y ese debe de ser el único motivo, el único. Ya usted lo mencionaba, César, y yo lo iba a comentar, me quitó las palabras de la boca porque a decirlo iba, que muchos de los padres dicen a sus hijos, aunque sea para profesor, pero ahora ese aunque sea, fíjese que ya no es tan cierto, que sí se puede hacer el intento de ingresar, pero ahora porque se ha reconocido en los últimos tiempos, quizás de unos 15 años, no más tiempo, quizás, sí, quizás de 15 años para acá, se reconoce que ser docente es algo muy, pero muy, es una carrera bastante compleja, es un compromiso bastante grande, porque lo que decía usted, si alguien es docente por otro motivo que no sea por vocación, qué huella, o sea, cómo vamos a llevar este proceso, ¿verdad? En los estudiantes que van a estar a cargo de nosotros, cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a tratar. Entonces, es una gran responsabilidad porque el docente compromete todo, a diferencia de otras profesiones. Esta carrera nos compromete porque la camisa de docente usted no se la puede quitar. Usted es docente en el aula, pero va usted por la calle, allá va el profe, allá va la seño, que por los niños, ¿verdad? Allá va la seño. Cuidadito con lo que nos ven a hacer.
Cuidadito hoy con las redes sociales, qué es lo que nos ven, ¿verdad? Porque allá nos andan siguiendo, ¿verdad? En las redes sociales. No nos damos cuenta, pero ahí ven que publicamos. Entonces es un compromiso hoy con la tecnología y con las redes sociales, pues como que nos tienen un poquito más, ¿verdad? Alguien decía, nos tienen bien cuadriculados los estudiantes, nos observan, ¿verdad? Y somos modelos. Es que eso es innegable. Esa parte humanista del docente debe estar presente. No podemos tratar mal a los estudiantes, no podemos pedirles a ellos y creer que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como docente cuando los estamos tratando mal, cuando nosotros no reflexionamos sobre la manera en que estamos viviendo, cómo nos estamos conduciendo. Si no hay una reflexión sobre cómo nos estamos conduciendo nosotros, ¿qué vamos a ir a hacer en el aula? Y es que hay algo muy cierto, jóvenes, y es que nosotros damos de lo que tenemos. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, ese carácter, esa personalidad que proyectamos hacia los estudiantes, eso sobre lo que somos. Y si nosotros no tenemos cuidado, cómo hablamos delante de ellos, qué es lo que expresamos, y es que hasta hablar mal de un compañero docente con ellos, esto es muy malo, porque les estamos enseñando que podemos hablar mal de los demás y no hay ningún problema. Pero cuando el alumno trate mal a su compañerito, creemos que tenemos sí lo debemos de hacer, pero quizás hay que preguntarnos si tenemos la solvencia. Cuando un compañerito hace algo en contra de otro. Pero ¿qué pasa si los alumnos nos han visto tratar mal al compañero docente? Si con ellos nosotros hemos hablado mal de ellos. Si ellos nos han visto hacer cosas indebidas. Como un docente que tiene un lenguaje soez le va a decir a su alumnito, no diga malas palabras, si nos han oído hablar así. Entonces, ser docente debe de llevarnos a una constante reflexión sobre lo que estamos haciendo. Y es que no podemos promover ese carácter humanista si nosotros no nos estamos formando tampoco. Entonces, hay algo importante, así ya por estos últimos, quizás ya no en orden, pero les quiero mencionar algo. Y es que yo no sé si ustedes estarán de acuerdo en que formar esa parte humana en el estudiante hoy en día se vuelve muy difícil porque, ya lo mencionaba, las redes sociales. Y es que cuando hablamos de tecnología, no podemos negar la necesidad de incorporar la tecnología en nuestro proceso educativo, pero la misma tecnología como parte, ¿verdad?, de la vida individual y social del estudiante y la promoción de las redes sociales, el acceso a la información, a mucha información, ha aislado al estudiante de su familia, lo ha aislado de su grupo dentro del contexto educativo, y ese aislamiento ha venido, bueno, el acceso a la tecnología, el acceso a la información, a una información pero incontrolable, ha venido a causar daño en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque los estudiantes se han vuelto más aislados de otros compañeros y ese aislamiento ha promovido en muchas ocasiones la intolerancia, la falta de respeto. No sé si ustedes estarán de acuerdo, si hay un comentario que hacer respecto a eso, pero al menos yo lo he observado. La intolerancia a sus compañeros, ese acceso a la información de mucho contenido que no es apropiado para los estudiantes y ni siquiera para nosotros los adultos. Hay mucho contenido que no es apropiado para nosotros, pero aún en los adultos vemos la intolerancia. Somos como de esa generación, ¿verdad? Hablamos de los jóvenes, cuando hablamos de los jóvenes, hablamos de una generación de cristal. Es que muchos son como tacitas de China, no se les puede decir nada. Y si observe usted dentro de su entorno, hay poca intolerancia, falta de respeto, la falta de respeto hacia los padres de familia, de parte de sus hijos, y los padres de familia hacia nosotros. Entonces, la promoción de esa o favorecer dentro de nuestras aulas
esa parte humanista hoy es un reto. Los estudiantes no se quedan callados, y ya lo mencionaba Bernabé. El Bernabé decía, el estudiante dice, voy a salir. Bernabé, hay unos que ni siquiera lo dicen, ellos solo salen, alumnos que solo entran. Y uno tiene que estar ahí en esa lucha. Es un reto, vamos contracorriente, porque las ideas o las líneas de pensamiento es muy diferente. Y el alumno, bueno, nosotros a veces también aislados, ya no compartimos con los demás, y ese distanciamiento nos vuelve frío, nos vuelve hasta cierto punto en varios aspectos insensibles, poco empáticos, y es que la empatía todavía en algunos grados se puede practicar, en unos niveles lo vemos que los alumnos son empáticos, pero a veces no lo son muy fríos, son muy crueles. El bullying es un ejemplo de de la falta de empatía, de respeto, de la sensibilidad, de las diferencias, y ahí es donde no se reconocen las diferencias individuales. El bullying que bueno, el bullying ha estado presente siempre, pero no reconocido así, pero con las redes sociales hacer bullying ahora está tan fácil hacerle bullying a alguien. Y no hablemos solamente de los alumnos, como decía, hay que hacer una reflexión. Yo no puedo dar de lo que no tengo. El docente que es docente por vocación debe ser un docente que se rete a sí mismo a ser mejor cada día. Y quiero preguntar, para ir terminando con esos pocos minutos que quedan, para ustedes, ¿qué implica ser el mejor maestro del mundo? Usted póngase a pensar como futuro docente, como docente, o como en su posición de estudiante. Para usted, un maestro, ¿qué característica debe reunir para ser considerado como mejor maestro? Bueno, para empezar, un maestro, licenciada, ¿Sí? más que la persona que nos enseña, debe ser nuestro amigo. Uh-huh. Fíjese que hay una frase por ahí que se cumple en buena parte donde dice que los padres son los últimos en saber nuestros tamales, ¿va? Uh-huh. Entonces yo pienso que como maestros o futuros docentes tenemos esa responsabilidad de convertirnos en amigos de nuestros alumnos y por ende contribuir a que ellos hagan lo bueno, que si están haciendo lo malo, pues podamos convertirnos en sus amigos y que ellos sepan escucharnos. No Así. solamente los temas, no solo el conocimiento, ¿verdad? Porque le mencionaba al principio que el conocimiento, pues, no es del todo que nos convierte en mejores personas. Y Uh-huh. le voy a comentar algo visto, no es que yo me lo invente. Uh-huh. Por acá en un municipio de Huachapán, anteriormente yo trabajé en una academia de computación, así corto lo voy a decir, y había un director en una escuela que casi siempre lo hallábamos borracho y Uh-huh. costaba que nos diera permiso para pasar a dar una información de informática. Uh-huh. Ahora que yo estoy estudiando me doy cuenta que a él lo expulsaron del ¿cómo se llama? De la parte educativa y él anda borracho en las calles, Uh-huh. ¿verdad? Entonces dígame así, ¿de qué manera nos va a buscar un alumno para pedirnos un consejo? ¿Verdad? Entonces prácticamente nosotros debemos de practicar buenos valores y convertirnos en alumnos, en buenos amigos para nuestros estudiantes, ¿verdad? Uh-huh. Ser buenos ejemplos, ser buenos espejos para ellos, ¿verdad? Bueno, prácticamente a la mano del conocimiento, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que debemos de ser amigos de ellos, darles la confianza que no tienen con sus padres, que no tienen con sus hermanos o con personas, ¿verdad? Que no les enseñan valores, ser nosotros esos mediadores para que ellos sean cada día útiles a la sociedad. Gracias, Lincia. Muy amable, qué excelente comentario. Un comentario más y finalizamos la tutoría. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, licenciada, Sí, me escuchan. sí, claro. Fíjese que en lo personal, pues yo lo vi desde mi necesidad de estudiante cuando estaba pequeña y realmente
Yo Quizás se le tiene problemas Se le cortó. se le cortó. creo, y para mi percepción, que un buen... Aquí estoy. Hola. Sí, sí, hola, Hola, hola. Sí. Hola, sí. Que le decía que Se le No. Sí, tiene mala señal. mala señal. Bueno, tiene mala señal. ¿Les parece en la tutoría de repaso si continuamos? Porque hay un material que nos queda pendiente. Sí, está bien, licenciada. Porque sé que van a otra tutoría, ¿verdad? Sí, ahorita inicia. Ah, vaya, entonces, excelente poder compartir con ustedes. Vamos a quedar con el... hay un material sobre el constructivismo. Vamos a ahondar un poco más sobre ese enfoque y lo dejaríamos pendiente para la tutoría de repaso, que sería de esta semana, martes, que de esta semana no es la semana A, la siguiente es la B. Ahí vamos a completar el material. Les agradezco por la participación, su participación también en la reunión, y invitarlos, ¿verdad? Animarlos a que esa tutoría, pues, usted pueda compartir, ¿verdad? La experiencia como docentes, como estudiantes, y eso enriquece y dinamiza la tutoría. Les deseo un feliz fin de semana. No se les olvide entregar la tareita si no la ha hecho, y cualquier duda, ¿verdad? En el resto del día que tuviera, pues estoy pendiente para leerles y orientarles. Les deseo un feliz día y bendiciones para todos. Gracias, licenciada. Feliz día para todos Gracias. también. Feliz día. Gracias.